Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto verles, comenzar nuestra semana estudiando juntos la palabra. ¿Traen su Biblia? Pues vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17. Lo que hacemos las primeras reuniones del domingo es tratar de entender lo que Dios nos dejó escrito. Y juntos ir caminando versículo por versículo, dejar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, para que nuestro día a día podamos vivir lo que hemos entendido. Y Jesús decía que cuando nosotros escuchamos la palabra de esta manera, con fe, la empezamos a practicar, esto se parece a una semilla que poco a poco va a ir dando un fruto, ¿no? La vida cristiana es así, hermanos. La vida cristiana en realidad es una sencilla fe en la palabra de Dios. De repente uno va dando pasos y de repente uno se va dando cuenta cómo Dios actúa y opera en la vida de las personas. Así que vamos a entrar a Lucas capítulo número 17 y vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas. Si eres de los que toma nota, el título de la enseñanza del día de hoy es: si alguien te pide perdón, perdónale. Si alguien te pide perdón, perdónale. Sé que hay muchos pasajes en la Biblia que insinúan que aún si alguien no nos pide perdón, pues ya debería de haber una disposición en nosotros para perdonarlo, ¿no? Como nuestro Señor Jesús, cuando estaban llevándolo a la cruz, ¿te acuerdan qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ellos todavía ni siquiera tenían la intención de pedirle un perdón a nuestro Señor, pero Él ya tenía la disposición, ¿no? Esteban, el primer mártir de la iglesia, también le dijo a nuestro Señor: no le tomes en cuenta estos pecados que están cometiendo contra mí. Esas personas ni siquiera estaban pidiéndole perdón a Esteban, pero él ya tenía esta disposición. Pues si la Biblia insinúa que si una persona todavía no nos pide perdón, ya debemos de estar dispuestos a perdonarla, pues cuánto más si alguien nos pide perdón, ¿verdad? Lucas 17:3, miren lo que dice uno de los pasajes que vamos a considerar el día de hoy. Lucas 17:3 dice lo siguiente nuestro Señor Jesús: mirad por vosotros mismos. Esta es una cuestión individual. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice después? Perdónale. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nunca deberíamos de cerrar filas a la comunión que alguien que nos ofendió quiera tener con nosotros. Que alguien que nos hizo algo que nos dañó quiera tener con nosotros. Nunca deberíamos de estar cerrados a la posibilidad de volver a tener comunión con esas personas. Yo sé que esto genera muchas preguntas porque cada caso es diferente, ¿verdad? Cada ofensa que hemos recibido cada uno de los que estamos aquí es diferente. Jesús dice que prácticamente a todos nos han ofendido. Dice Santiago, todos ofendemos y a todos nos han ofendido, ¿no? Yo sé que aquí los casos son, híjole, desde el más pequeñito de que no me quiso saludar tal vez, ¿no? Hasta el más amplio que, híjole, ya ni siquiera hablar de casos muy, muy difíciles. Considero que para eso nuestro Dios estableció dentro de su iglesia un cuerpo de personas que ayudan en consejerías de manera individual, donde se pueden responder preguntas a casos muy específicos. Pero de manera general, Jesús nos llama a estar dispuestos, al menos de nuestra parte, a la comunión con la otra persona. No importa el tamaño de la ofensa. Se abordan de manera diferente tal vez las ofensas, pero de manera general Jesús nos está llamando a estar dispuestos a la comunión que teníamos con aquella persona antes de que nos ofendiera y antes de que nos hiciera daño. Yo sé que en ocasiones el grado de cercanía o de intimidad que podamos llegar a tener con esa persona no puede ser restaurado de la noche a la mañana, pero sí hay una gran diferencia entre estar abiertos a esa comunión
a estar cerrados totalmente, ¿verdad? Estar cerrados totalmente. Así que el día de hoy, en Lucas capítulo 17, Jesús nos va a llamar a tomar en serio las palabras que Él ha dicho. Perdonen a los que los ofenden. ¿Se acuerdan que eso les había dicho que eso era fe? Fe significa que te tomas en serio las palabras de tu Señor. Que no solamente es yo soy cristiano, sino, ok, si tú me llamas a perdonar la ofensa, yo considero en lo natural que eso no me va a convenir. Yo considero que eso me puede dañar más. Pero yo no sé de la vida, tú eres el que sabes. Voy a perdonar, voy a dar pasos de fe. Y lo que venga por delante, lo dejo en tus manos. No sé qué pasará, no estoy dispuesto, pero si tú lo dices, lo voy a hacer, ¿no? Voy a dar pasos de fe. Eso es fe. Fe es tomarse en serio las palabras de Jesús y a donde te lleven, a donde te lleven esas consecuencias. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a considerar solamente los primeros 19 versículos. Solamente los primeros 19 versículos. Vamos a tratar de verlos como una unidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios, aquí estamos delante de tu palabra, Señor. Consideramos que este es el lugar en donde tú hablas. Y cuando tú hablas queremos no solamente guardar silencio, Señor, sino que también queremos abrir nuestro corazón. Queremos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón. De tal manera que estemos pendientes de que si en algún momento escuchamos tu voz en estos 45, 50 minutos, logremos pescar algo, Señor. Logremos agarrarnos de lo que tú estás hablando, Señor. Así que déjanos oír tu voz mientras meditamos en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Lucas capítulo 17, versículo 1. Vamos a entrar directo al texto. Dice así este pasaje. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan ¿qué? Tropiezos. Va a ser una palabra muy importante. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Eso es más preferible que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, empezó rudo el texto, ¿verdad? Empezó con una imagen muy fuerte. Jesús está describiendo con esta imagen de una piedra de molino, de unas piedrotas muy pesadas que se le ata al cuello a una persona y se le lanza al mar y pues obviamente se va a ahogar y se va a ir hasta el fondo del mar, ¿verdad? Híjole, Jesús empieza con una imagen muy fuerte porque está describiendo, hermanos, lo que va a suceder con las personas que hagan tropezar a un pequeñito. ¿Qué significa esto de hacer tropezar a un pequeñito, no? Si es tanto el riesgo, pues quiero saber para no estar en esa situación, ¿verdad? Si eso me va a pasar, si yo cometo esa acción, quisiera saber, entonces, ¿qué significa esto de hacer tropezar a un pequeñito? Deben de saber que no es la única parte en la Escritura donde se habla de este concepto de hacer tropezar a alguien. Hacer tropezar en la Escritura, evocando esta imagen de prácticamente eso significa que una persona haga que la otra se caiga, ¿no? Hacer tropezar a una persona es eso, ¿no? Que una persona haga que otra se caiga. Bueno, esa imagen muchas veces en la Escritura se describe para la gente que en su vida espiritual, de repente, mientras va caminando en su vida espiritual, en su devoción a Dios, va progresando en santidad, va progresando en conocer a Dios. Es una situación muy común en la vida espiritual de una persona que mientras va caminando, va progresando en conocer a Dios, va progresando en su cambio de vida. De repente aparece otra persona y le provoca un retraso o le provoca una caída. Es decir, podemos visualizar a una persona que, por decirlo así, está en su primer amor, ¿no? Está en su búsqueda de Dios, está cambiando muchos hábitos de él, está enamorado de Dios, está leyendo su Biblia, pero de repente alguien llega y hace que en su vida haya un retraso o haya una caída. Hermanos, debemos estar conscientes que en nuestro caminar cristiano,
En nuestro caminar cristiano vamos a hallar muchas piedras que nos quieren hacer tropezar. En nuestro caminar cristiano, hermanos, vamos a hallar que este camino está lleno de obstáculos, está lleno de tentaciones, está lleno de distracciones, ¿no? Este caminar donde vamos de la mano con nuestro Señor Jesús está lleno de esas cosas, de tentaciones. A lo mejor esta semana lo experimentaste, ¿no? De repente hubo la tentación de hacer algo que no estaba bien delante de Dios, de hablarle a una persona que no es correcto hablarle así. Viste cosas que no tenías que ver, tomaste algo que no era tuyo. El camino cristiano está lleno de esas cosas, de tentaciones, de distracciones, de obstáculos. Está lleno de piedras, de tropiezo que otras personas ponen delante de ti para que dejes de poner tu mirada en Dios y la empieces a poner en otras cosas. Y déjenme decirles algo, nosotros somos los responsables de esquivar todos esos obstáculos. Nosotros somos responsables de esquivar cada una de esas situaciones a fin de seguir poniendo nuestra mirada en Jesús y seguir caminando hacia la meta, que es Él mismo. No podemos responsabilizar a otros de nuestros propios errores, de nuestras propias caídas, de nuestros propios pecados. Muy aparte de que una persona ponga ahí una piedra de tropiezo y yo me caiga, es mi responsabilidad esquivar la tentación, ¿no? Esquivar la distracción, esquivar lo que me impide seguir caminando en santidad. Pero esas personas, hermanos, esas personas que ya sea en su descuido o en su mala motivación, nos llegan a provocar un retraso o nos llegan a provocar una caída espiritual, dice este pasaje, que serán duramente castigados. Que serán duramente castigados. Déjame, te pongo algunos ejemplos de algunas piedras de tropiezo en el caminar cristiano. Ya sea para que tú evites caer en esas piedras de tropiezo o evites hacer eso con otras personas que están caminando con Dios. Porque podemos hallarnos culpables de ser de tropiezo para personas que están caminando con Dios. Bueno, en la época de nuestro Señor Jesús fue muy común y sigue siendo común que gente perseguía a los seguidores de Jesús. Hermanos, esa es una piedra de tropiezo, porque a través de amenazas, a través de menosprecio, tal vez en sus hogares, en sus trabajos, o como te decía, amenazas: si sigues siendo cristiano te vas a morir. Hermanos, es una piedrota de tropiezo que un cristiano debería esquivar y decir: no me importa que me estés amenazando, yo quiero seguir a Jesús. Pero aún así, aún cuando ese cristiano es responsable de esquivar esa piedra, quien haya puesto esa piedra, quien haya amenazado a una persona con dejar de buscar a Dios, quien haya menospreciado a una persona para que deje de buscar a Dios, está en una situación muy grave, según el capítulo 17. Es una situación donde está provocando que otra persona tenga una caída en su fe. Imagínense en siglo I que muchas personas dejaron de poner su confianza en Jesús a causa de la persecución. Si bien Jesús había dicho: no teman a los que matan el cuerpo, sino teman más bien al que no solamente podría destruir el cuerpo, sino también sus almas, ¿no? Si bien habrá un juicio para esas personas que se retractaron, se avergonzaron, dice Jesús: todo el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Bueno, si bien va a haber un juicio para esas personas, va a haber un gran juicio para las personas que pusieron un obstáculo en esos pequeños para seguir poniendo su confianza en Jesús. Yo recuerdo el testimonio del apóstol Pablo, un perseguidor de los cristianos, seguramente el más famoso de la Biblia, ¿verdad? Hermanos, él todavía tuvo su encuentro con Jesús y se seguía sintiendo mal de que gente caía de la fe cristiana por su culpa. Yo creo que a él le venían esas escenas donde él, amenazando con un cuchillo en el cuello de un hombre, le decía: retráctate o si no mato a tu esposa y a tus hijas. Y ese hombre: está bien. Y yo creo que Pablo, quedó atormentado de todo eso que llegó a hacer, ¿no? Porque incluso lo vemos escribiendo en sus cartas: yo de los pecadores soy el primero.
soy el peor de todos. Yo hice cosas que nadie debería de haber hecho. Yo hice que personas se alejaran del camino. Pablo le estaba cayendo el 20 del gran pecado que es hacer tropezar a alguien, estorbar a que una persona siga en su caminar cristiano. Bueno, pues si va en su caminar cristiano, déjala. Cuidado con ser un obstáculo, cuidado con ser una piedra de tropiezo para una persona que va camino con Dios. Hay otro ejemplo, no solamente la persecución es una piedra de tropiezo, sino también, hermanos, aquellas personas que confunden a las personas que están caminando con Dios. Aquí ya no estamos hablando de una amenaza, ¿verdad? Ya no estamos hablando de que si sigues en ese caminar con Dios te va a ir mal. Estamos hablando de gente que a través de sus enseñanzas, a través de sus consejos, hermanos, desvían la mirada de los creyentes de su caminar con Dios. Eso era muy popular en los tiempos de Jesús y, hermanos, sigue siendo muy popular hoy. A través de las enseñanzas en los púlpitos, mucha gente confunde a las personas que están caminando con Dios y de repente las personas empiezan a menguar en su fe, empiezan a menguar en su vida de oración, porque desde el púlpito se enseña que bueno, si oras está bien y si no oras también está bien, ¿no? Que lo importante no es tanto leer la Biblia, sino no sé qué tanto. Y de repente, a través de enseñanzas desde los púlpitos, gente empieza a menguar en su fe. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y iba a la iglesia, yo veía a hermanos, hermanas que estaban muy metidos, ¿no? Y de repente empezaron a escuchar una enseñanza muy extraña, ¿no? Y de repente ya no iban a la iglesia porque ir a esa iglesia es incorrecto, porque ahora se tiene que hablar así, ahora se tiene que decir así. Y empezaron a caer en reglas, en rituales y en situaciones muy extrañas. Dejaron de tener compañerismo con la iglesia y ya no estaban tan enamorados de Jesús. Ahora ya estaban más enamorados de un nuevo conocimiento, de un nuevo idioma que les decían que tenían que hablar, de una nueva forma de saludar, y estaban más enfocados en eso que en lo que antes era su pasión, Jesús. Pues esas personas que desviaron la mirada de esos pequeñitos en su caminar con Dios, mejor les sería que se ataran una piedra de molino en el cuello y se arrojaran al mar. Porque Jesús se enfada con aquellas personas que estorban en el caminar con Él de las personas. Así que debemos de tener cuidado de cómo interactuamos con aquellas personas que estamos viendo que están caminando con Dios. Debemos tener cuidado con qué les aconsejamos, ¿no? De repente, por no querer sonar tan fuertes, les recomendamos a cristianos que están en su primer amor no ser tan radicales, ¿no? No, mira, pues si te contesta así, pues tú contéstale igual para que vea quién manda, ¿no? Como consejos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? A una persona que lo único que quiere hacer es la voluntad de Dios. Sí, pero pues tú también dile sus cosas. Bueno, pues no te limites tanto, ¿qué tanto es tantito? Y de repente una persona que está caminando con Dios escucha consejos así y dice, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo también puedo decirle sus cosas, yo también me puedo dar estos permisos. Y empieza a menguar en su fe a causa de lo que nosotros le aconsejamos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Uno de los casos más comunes en la Biblia de hacer tropezar a alguien es el mal testimonio, ¿no? El mal testimonio. Romanos dice, por causa de ustedes, la gente blasfema el nombre de nuestro Señor. Es decir, personas que estaban considerando empezar a caminar con Dios, pero por una persona que según dice que camina con Dios y actúa como un demonio, dejaron de caminar así. Estaban considerándolo, pero de repente recordaron que pues mi vecino también es cristiano y pues, híjole, vive de manera tremenda, ¿verdad? Y si bien esa persona será juzgada porque no decidió en su libertad caminar por la verdad, aquel que fue o aquella que fue piedra de tropiezo también tendrá un juicio. Así que, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos de tener cuidado con esas piedras que están en nuestro camino, en nuestro caminar con Dios. Nosotros vamos a caminar con Dios y de repente vas a escuchar gente que te va a aconsejar
cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Tú mantente ahí. Vas a escuchar enseñanzas que desvían tu mirada de Jesús y la ponen en otro lado. Tú mantente allí. Vas a escuchar amenazas, vas a escuchar menosprecio en tu trabajo, en tu escuela. Tú eres de los que ora por los alimentos, tú eres de los que tú eres de los otros, tú eres de los religiosos. Tú mantente en tu caminar con Dios. Pero también, hermanos, ten cuidado de ser responsable de poner una piedra de tropiezo en la vida de otra persona que está en su caminar con Dios. Anímalo en lugar de desanimarlo, ¿verdad? Eso significa poner tropiezo en la vida de alguien. ¿En quién estaba pensando Jesús cuando dijo este pasaje? Muy seguramente estaba pensando en los famosos fariseos, en los líderes religiosos de la época, que impedían que esta gente que se estaba acercando a Jesús viniera a él. ¿Te acuerdas de esa gente que estaba viniendo a Jesús? Los publicanos, las prostitutas, los pecadores. Y los fariseos decían, ustedes no pueden venir a Dios, ¿no? Ustedes son inmundos. Y es donde Jesús va a decir esto: tengan cuidado de poner un tropiezo a la gente que se quiere acercar a Dios. Tengan cuidado con impedir a las personas que se acerquen más a mí. Más adelante, la persecución de los cristianos va a ser a causa de los líderes religiosos, del movimiento fariseo, y se van a convertir en más piedra de tropiezo. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón? Te dije que íbamos a hablar del perdón, ¿verdad? El título de la enseñanza es: si alguien te pide perdón, perdónale. ¿Qué tiene que ver todo esto de poner piedras de tropiezo y todo ese asunto con el perdón? Pues digamos que Jesús, a partir del verso 3, va a presentar el otro lado de la moneda. Si ya nos había alarmado de no poner tropiezo a otros, ahora la pregunta que va a tratar de abordar Jesús es: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando alguien ponga tropiezo contra mí? ¿Qué voy a hacer cuando yo identifique que alguien quiere que yo tropiece? ¿Cómo voy a responder a eso? O como dice el versículo 3, ¿qué voy a hacer cuando alguien peque contra mí? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Hay gente que en su descuido, como les decía, pues nos deja ahí piedras de tropiezo, son distracción, pero Jesús lo va a llevar más adelante. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando alguien peque contra ti? ¿Qué vas a hacer? Dice el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, número 1. Si se arrepintiere, número 2, perdónale. Verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice después? Perdónale. Aquí hay una serie de pasos que otros evangelistas amplían un poquito más. Si tú lo lees en Mateo 18, esta serie de pasos para tratar con una persona que me ofendió es un poquito más amplia, pero no varía, termina siendo lo mismo. Paso número 1, cuando alguien peque contra ti, ¿qué debes de hacer? No, ese es el paso 2. El paso 1 dice el verso 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ese es el paso 1. El paso 1 es repréndele. ¿Qué quiere decir con repréndele? Pues hazle ver, ¿no? Hazle ver en qué situación te ofendió. Hazle ver cómo pecó contra ti. Hazle ver. Ese es un paso que a veces nos saltamos, ¿verdad? Y por eso nos sanamos a veces las ofensas en nuestro corazón. Pero el primer paso es hazle ver la situación. Hermanos, hay situaciones donde genuinamente las personas no se dieron cuenta cómo pecaron contra nosotros. Yo sé que decimos, no, sí, lo hizo a sabiendas. Bueno, vamos a tratar de considerar que la persona no se dio cuenta que me estaba ofendiendo. Pues voy a ir con él y le voy a hacer ver en qué situación pecó contra mí. De hecho, este pasaje Mateo, el evangelista Mateo lo va a ampliar y va a decir, mira, y si él no reconoce que pecó contra ti y es parte de nuestra comunidad, la situación se debe tratar con los líderes de la comunidad. Pero si sí reconoce, él reconoce que hizo algo contra nosotros, que pecó contra nosotros,
porque puede suceder que la persona se arrepienta de lo que hizo contra nosotros. Viene entonces el paso 2, dice el versículo 3, perdónale, perdónale. No hay de que ahora me toca a mí, ahí va la mía, ahora no es eso. Perdonar es que yo me voy a restringir del derecho que tengo de devolverle igual. Ese es perdón, ¿no? El perdón es que yo voy a rehusar mi derecho a devolverle igual. La ley, queriendo traer justicia a la sociedad, en el pueblo de Israel, decía, mira, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Esa ley hablaba de justicia. Es decir, pues, por así decirlo, si alguien te tira un diente, tú tienes el derecho de no pasarte de la raya, ¿eh? No le vas a tirar 2 dientes, tírale un diente nada más, ¿no? Era una manera de hacer justicia, ¿no? De, híjole, ¿y qué le va a tocar a este que me tiró el diente? ¿Cuánto le vamos a cobrar? Bueno, pues tírale otro diente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es una manera de que no, la venganza no fuera desproporcional. Pero cuando a Jesús le llegan estos mandamientos, Él dice, ustedes escucharon eso, pero yo les digo, amen a sus enemigos y perdónenles. Entonces, cuando alguien perdona, está rehusando su derecho de devolverle lo mismo que recibió. Y eso es lo que está pidiendo Jesús aquí. Si alguien pecó contra ti y ha entendido en qué pecó contra ti, perdónale. Y si aún después de haber resuelto este asunto, vuelve a ofenderte, dice el verso 4, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Y repite ese proceso, si es necesario, 7 veces. Bueno, Mateo va a decir 70 veces 7. Y como siempre hemos hablado, no se trata de una cantidad específica, ¿no? No es como, bueno, a la 8 ya no lo perdono. Se está usando un símbolo. El 7 se está usando como un símbolo de que todo el tiempo debo de tener la actitud de perdonar. Hermanos, ese es un reto. Seguramente es de las palabras más retadoras de Jesús, de las palabras más fuertes de Jesús, que todo el tiempo estoy dispuesto a perdonar, que todo el tiempo estoy dispuesto a estar abierto a la comunión con la persona que me ofendió. Son de las palabras más fuertes. Digo, si lo analizas muy bien, es muy fuerte esto. Alguien podría decir, bueno, yo pensé que la ley exigía más que Jesús, pero creo que ya me estoy dando cuenta que no, porque al menos la ley me daba permiso de tirarle un diente. Pero hermanos, la cruz me está pidiendo más. ¿Por qué? Porque la cruz es una obra más profunda que Jesús quiere hacer en nosotros, más real, ¿no? El perdón en el Evangelio, hermanos, no es solamente por fuera, no es por encimita, no es medio cumplir, no es, sí lo perdono pero ya no le hablo, ¿no? Así no funciona el perdón en el Evangelio. No se necesita ser cristiano para perdonar así. El perdón del Evangelio es algo real, hermanos. Es algo profundo, algo que sucede en el corazón. El perdón en el Evangelio es una obra que solamente puede suceder por medio del Espíritu Santo. Solamente. No hay otra manera de que pueda suceder. Porque estamos hablando de algo real. Estamos hablando de un perdón real. En la historia de la iglesia ha habido mucha gente que ha perdonado cada caso. Recuerdo el nombre de esta mujer holandesa, Corrie ten Boom, que por cuidar a judíos en la Segunda Guerra Mundial tuvo que enfrentar la persecución, incluso terminó hasta en campos de concentración ella también. No fue tratada igual que los demás porque evidentemente era una mujer holandesa, no era judía, pero después que salió de esos campos de concentración, predicando el Evangelio, tuvo el encuentro con el soldado que la maltrataba en los campos de concentración. ¿Y qué hizo Corrie ten Boom? Perdonó a ese hombre. Tenemos un caso todavía mucho más extremo. Una mujer llamada Elisabeth Elliot, esposa de un misionero que fue a predicarle a los Aucas en Ecuador, a una tribu. Pues resulta que Jim Elliot, el esposo de esta mujer, murió en manos de esta tribu. Él amaba tanto predicar el Evangelio que se animó a predicar a pesar de que le decían que no fuera, porque era una tribu muy sanguinaria. Pues lo mataron.
Cuando por fin se dieron las cosas para que algunos misioneros llegaran después a predicarle a esa tribu, y muchos de la tribu se convirtieron, Elizabeth Elliot conoció al asesino de su esposo y lo perdonó. Y hay fotos incluso, ¿no?, de cómo aparece ella hasta cortándole el cabello al asesino de su esposo. Y no para clavarle la tijera o algo así, ¿verdad?, sino como un favor, mostrándole el amor. Hermanos, siempre les he dicho, si aún alrededor de nosotros no vemos que sucedan estas cosas sí suceden. Pero aún yo creo que aquí hay casos. A lo mejor no nos hemos enterado, pero yo sé que aquí hay casos de situaciones de hermanos que han perdonado cosas imperdonables. Pues ese es el llamado del Evangelio, a poder amar a nuestros enemigos. Pero eso no sucede, hermanos, eso no sucede sino por la obra del Espíritu Santo. Porque es un llamado muy fuerte, muy tosco. Perdónale 7 veces. Los discípulos van a notar lo fuerte de esta exigencia y van a responder así. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Verso 5, ¿qué le dijeron? Es una respuesta muy obvia, ¿verdad? Híjole, me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Me estás pidiendo algo imposible para mí. Aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, a este árbol: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué iba a hacer el árbol? Iba a obedecer. Hermanos, generalmente los discípulos en su interacción con Jesús no contestaban bien a lo que Jesús les decía, Jesús les decía: el que quiera ser primero tendrá que ser el servidor de los demás. Y ellos, 3 versículos después, dicen, están peleándose para ver quién va a ser el que se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús como los hombres más importantes. Generalmente ya hemos visto eso en Lucas. Los discípulos no contestan bien, pero hermanos, aquí responden la respuesta que tendrían que dar. Verso 5 es la respuesta correcta, porque no es una respuesta cínica. Es decir, no están diciendo: no, Jesús, eso no se puede, todos somos pecadores. Hay gente que contesta así ante el llamado que Jesús nos hace a vivir una vida sobrenatural. Eso nadie lo hace, todos somos pecadores, ¿no? Todos tenemos cola que nos pisen, todos tenemos una vida oculta. ¿No están respondiendo así los discípulos? ¿No están diciendo eso no se puede? Ahora, tampoco están dando una respuesta religiosoide, ¿verdad? No están dando una respuesta religiosa de: sí, yo por eso siempre perdono. No están diciendo eso. No están diciendo eso. La respuesta religiosa es aquella que aparenta que lo está haciendo, cuando en el fondo guarda un montón de amargura, ¿no? Contra el suegro, contra la nuera, contra el cuñado y órale, contra el primo, contra el hermano que me quitó no sé qué. Pero por fuera yo sí perdono, pero por dentro hay una amargura tremenda que termina saliendo, se le sale a uno, ¿no? Lo escupe a uno de repente lo que trae allá adentro. La respuesta religiosa es: yo sí siempre perdono. Pues sí, pero no se nota en cómo hablas de esa persona. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La que dieron los discípulos. ¿Qué dijeron? Aumentanos la fe. Hermanos, esa es la respuesta más sincera que podemos darle a nuestro Jesús cuando nos pide cosas que son imposibles para nosotros. Es decirle a Jesús: me parece que es complicado lo que estás diciendo. Jesús, es muy complicado para mí. No sé, tal vez al hermano tal yo lo conozco y ha perdonado, o los que dice Obed ahí en el púlpito que perdonaron, o tal vez él ha perdonado, pero a mí se me hace difícil. Porque tenemos que entender, hermanos, que no todos batallamos con los mismos deseos, con las mismas tentaciones, con los mismos pecados. Tal vez alguna persona tú la ves y dices: ¡ay! ¿Cómo perdonó a su papá si lo abandonó? ¿Cómo perdonó a su esposo si le hizo esto? Pero a ti te está costando, Pues creo que la respuesta correcta es: Señor, auméntame la fe. Me parece que es complicado. A mí me cuesta mucho. Pero creo en tus palabras. Me cuesta mucho, pero creo en ti. Ayúdame. Auméntame la fe.
ayúdame, necesito obedecerte. Yo sé que si camino por donde tú me dices va a ser mejor que si yo decido, pero me está costando. Ayúdame. Y es entonces que Jesús en el verso 6 enseña algo muy importante acerca de la fe. Déjame te lo vuelvo a leer, porque el verso 6 es muy importante, hermanos. El Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué le habían dicho los discípulos? Aumentanos la fe. Y Jesús no contesta: bueno, ahí les va. No, Jesús está insinuando que ni siquiera es tan importante el tamaño de la fe. Está diciendo: miren, déjense preocuparse por eso. Si tuvieran fe, digo, necesito que tengan fe, pero no se enfoquen tanto en su fe. No pongan fe en la fe. No pongan fe en cómo es su fe. Pongan fe en el lugar correcto, que soy yo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces van a poder hacer maravillas. Van a poder ver esto. Así que Jesús nos está enseñando algo importante de la fe. Jesús no les dice: bueno, les voy a aumentar la fe. Prácticamente les está diciendo, hermanos, que el tamaño de la fe no es importante. Necesita que haya fe. Pero, hermanos, podría ser una fe pequeñita, como un granito. Y aún con esa fe podrían enfrentar cualquier reto, incluso el reto de perdonar a alguien. Con eso alguien podría preguntar: bueno, ¿por qué no importa el tamaño de la fe? A mí siempre me habían dicho que debo de tener una fe muy grande. Hermanos, ¿por qué Jesús está diciendo que no importa el tamaño de la fe? Miren, quiero que piensen en la fe como una pequeña semillita, como lo está presentando aquí Jesús, como un grano de mostaza. Hermanos, si la fe es como una semillita, la reacción va a ser distinta si yo arrojo esa semilla hacia el agua o si la arrojo hacia un campo de tierra. Va a ser muy diferente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si cae en el campo de tierra y cae agua después? Va a empezar a crecer, ¿verdad? Pero si la arrojo hacia el río, ¿qué va a pasar con la semilla? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, hermanos, hablando de la fe, no importa el tamaño de nuestra fe, importa en dónde está puesta. Importa en quién está puesta nuestra fe. Y aquí es donde debemos tener cuidado, hermanos, porque mucha gente, incluso dentro del cristianismo, ya se está colando este pensamiento. Mucha gente entiende la fe como visualizar cosas positivas, ¿no? La fe es visualizar que van a pasar cosas buenas. Y en esta forma de entender la fe, se piensa que tú puedes tener un pensamiento que provoca que sucedan las cosas. Entonces tú ponte a pensar mucho que va a suceder algo positivo, obviamente. Bueno, que hay gente que piensa hasta negativo, ¿no? Entonces, si de repente piensas algo negativo y, oye, imagínate que pasara esto. No digas porque puede pasar. ¿Qué es eso? Pensamos que el pensamiento va a hacer que sucedan las cosas, sean buenas o sean malas, ¿no? De ahí el famoso declarar o proclamar, ¿no? Entonces, si tú te mentalizas, si tú lo empiezas a decir, es más probable que pase. Digo, hay incluso hasta toda una ciencia detrás de todo eso, aunque no lo crean. Bueno, Jesús no está hablando de eso. No está hablando del me mentalicé tanto que terminó sucediendo. Hermanos, eso no es fe bíblica. Eso no es fe en Cristo, eso es fe en la fe. Yo tengo fe en la fe, ¿no? Fe en este pensamiento positivo. Pero, hermanos, la fe bíblica, la fe en Cristo, dice que yo me entrego totalmente a Jesús, entrego totalmente mi voluntad a lo que Él ha dicho. Por decirlo así, en la Biblia la fe es un sinónimo de confianza. Primero escucho lo que Jesús dijo y volco totalmente mi voluntad hacia lo que Él dijo. Si Él dice que es por acá, pues me voy por acá, con todo y de que de repente se va medio espinoso. La fe es confianza en lo que Jesús ha dicho, no en lo que me mentalizo que va a suceder. Fe es que Jesús dijo por acá y yo voy por allá. Más allá de que yo quiero que sea por acá y empiece a decir por la derecha, va a pasar por la derecha, va a pasar por la... Bueno, por más que diga eso, puede que suceda, puede que no, pero
esa no es fe, esa no es fe a la que se refiere Jesús. Fe a la que se refiere Jesús es que si me estás llamando por allá, yo voy a ir por allá. Como siempre les he dicho, fe es tomarme en serio lo que Jesús ha dicho. Si Jesús ha dicho para mi vida, perdona. Si Él me ha dicho, perdona, me cuesta, pero doy pasos de fe. Confío en sus palabras. Como cuando una semilla está puesta en el lugar correcto y empieza a generar un efecto. En el momento, hermanos, en el momento que yo confío en mi Señor y doy el primer paso, que es la demostración de que confié. Si yo les digo, hermanos, vamos a salirnos todos porque está temblando, pues de aquí se van a salir nada más los que confíen que lo que estoy diciendo es verdad, aunque no escuchen ninguna alarma, ¿verdad? Pues si Jesús nos está diciendo, perdona, pues solamente van a perdonar los que le están creyendo a Jesús. Y cuando uno empieza a dar esos pasos de fe, es como cuando esa semilla cae en el lugar correcto y empieza a generar un efecto. Y ese efecto se puede notar a corto o a largo plazo, pero voy a empezar a ver, definitivamente voy a empezar a ver la obra de Dios en mí. Y puedo decir, puedo enfrentar cualquier reto porque he confiado en las palabras de mi Señor. Puedo desarraigar a ese árbol porque he confiado en las palabras de mi Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de entender la fe como mentalizarme para que Dios haga lo que yo quiero. Es muy popular. Esa enseñanza es muy popular en algunas iglesias. Entonces mentalízate para que Dios haga lo que tú quieres. Eso no es fe. Fe entonces es que yo voy a confiar y voy a dar pasos convencido de lo bueno que tiene Jesús para mi vida. Y si Él me ha pedido perdonar, yo voy a perdonar. Si alguien ha pecado contra mí, soy llamado a confiar en Jesús y perdonar. Y sí, un creyente puede luchar. Un creyente puede luchar cuando Dios pide cosas así y decir, híjole, no está tan fácil. Híjole, a ti no te ha pasado lo que me pasó. Sí, un creyente puede luchar, pero hermanos, no es algo negociable. Uno puede titubear, pero no es algo negociable perdonar o no perdonar. Al grado de que Dios, Jesús, nuestro Señor Jesús dijo, y si ustedes no perdonan sus ofensas, mi Padre no les perdonará las ofensas a ustedes. Es algo que no es negociable. Y tiene que ver con la siguiente parábola. Si todo lo que dice mi Señor no es negociable, ahora Jesús va a presentar esta parábola. Más brusca todavía. Dice el verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, algo muy popular en aquella época, tener siervos, tener esclavos, quién de vosotros teniendo un siervo que se dedica a arar o a apacentar el ganado, cuando vuelve del campo le dice a su siervo, pasa, siéntate a la mesa? Yo creo que se le salió una ligera sonrisa a las personas que estaban escuchando a Jesús, porque es irónico, ¿no? No, pues eso no pasa. Más bien pasa que cuando regresa de trabajar en el campo, llega a ver qué necesita el amo, ¿verdad? No llega a sentarse a que el amo le sirva los frijoles, le sirva el arroz. Muy raro, eso no sucede así. El siervo generalmente sirve al amo y no al revés. Verso 8. ¿No le dice más bien el amo al siervo, prepárame la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido? Y ya que has cumplido lo que te pedí, después de esto, come y bebe tú. Otra escena medio graciosa, verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús mismo contesta, pienso que no. Ahora, Jesús no está avalando esa forma de trato a las personas. Jesús está simplemente tomando una situación de su contexto para hacernos ver que el siervo está consciente de que cuando el amo le pide algo, el siervo lo hace. Sería muy raro que el siervo dijera, ay no, ya serví mucho, ahora tú sírveme tú a mí, ¿no? Hermanos, Jesús va a poner esta parábola en el contexto de pedirnos que perdonemos, para decirnos, ¿por qué no obedeces? ¿No? ¿Qué acaso te tengo que dar las gracias o tengo que escuchar tus excusas? Si te estoy pidiendo que perdones, perdona. Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
pues siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso es lo que se nos pedía, pues eso es lo que hicimos. Puede parecer una imagen tosca, pero es una imagen, hermanos, donde Jesús está presentándonos qué es la fe. Fe, hermanos, es que, como les decía, vamos a obedecer a nuestro Señor, porque nuestro Señor nos ha visto a los ojos y nos ha pedido hacerlo. Vamos a perdonar, porque nuestro Señor nos ha visto a los ojos y nos ha pedido perdonar. Eso es la razón por la que vamos a obedecer. No voy a perdonar, no voy a obedecer a Dios por recibir algo de Él. Él ya me ha dado todo. Aunque déjenme decirles algo, evidentemente, hermanos, la vida de alguien va a cambiar cuando perdone. Seguramente ustedes han escuchado de los efectos, incluso psicológicos, ¿no?, que trae el perdón a nuestra vida. De hecho, si ustedes han llegado a visitar alguna terapia psicológica, seguramente la mayoría nos dirá: tienes que sacar todo eso de tu corazón, ¿no? Sacar ese rencor de tu corazón. Eso va a traer un beneficio a tu salud, eso va a traer un beneficio a tu mente, va a traer paz. Bueno, eso ya lo decía la Biblia, ¿no? Cuando uno perdona, experimenta paz, experimenta libertad. Incluso eso lo puede decir un no cristiano. Pero, hermanos, no lo hacemos para que eso venga a nuestra vida. No estamos en terapia psicológica. Lo hacemos porque nuestro Señor nos lo ha pedido. Esa es la razón por la que lo hacemos. Y si viene paz después de eso, bien, seguramente vendrá paz. Pero yo no lo estoy haciendo por el beneficio de obtener algo. Yo lo estoy haciendo porque mi Señor me lo está pidiendo. Y yo he declarado y he afirmado que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa que esto de que Jesús es mi Señor? De que Él ahora decide cómo voy a administrar mi vida. Cuando yo obedezco a Jesús, lo hago por amor a quien me lo ha pedido. Y lo hago por obediencia al que me lo ha pedido. Es mi deber. Me debo a mi Señor. Alguna vez me dijeron: ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo dije: sí. ¿Qué significaba esto de que aceptas a Jesús como tu Señor? Pues que cuando te pida algo, evidentemente lo vas a hacer, como el siervo de esta parábola. Y cuando yo dije sí, me comprometí a eso, de que ya no voy a vivir para mí, ya no soy mi Señor, ya no soy mi señora. Soy, como decía el apóstol Pablo, esclavo de mi Señor Jesús. Y puede sonar otra vez tosco, ¿no? Pero así es como se reconocieron los primeros cristianos. Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios. Y la palabra en el original, bueno, la Reina Valera es un poquito benevolente, porque la palabra original es doulos, es esclavo. Esclavo de mi Señor. Así que si Él me pide algo, lo voy a hacer. Porque el siervo no está para ser servido, el siervo está para obedecer. El siervo ya lo da por hecho, el siervo ya da por hecho eso. El siervo está mentalizado de que si el Señor dice algo, lo hace. Hermanos, tenemos que empezar a considerar una vez a nuestro Señor Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es algo que ha cambiado con el paso del tiempo. De repente, queriendo hacer un poquito más accesible el Evangelio, predicamos a Jesús solo como el Salvador. Y evidentemente es un Salvador, pero Él es Señor y Salvador. De hecho, Él puede salvarnos porque Él tiene el poder de un Señor. Y Él quiere salvarnos. Eso lo hace un Señor bueno. Entonces, ¿qué les dice Jesús en esta parábola? Pues imagínense un siervo diciéndole a su Señor qué es lo que debe de hacer. O explicándole por qué no va a hacer hoy lo que le está pidiendo su Señor. Pues no, ¿verdad? Es que ¿qué crees? Que llegué cansado, entonces ahora te toca a ti servir la mesa. No funciona así. No funciona así. Pues Jesús dice que así se ve el creyente explicándole a Dios por qué no va a perdonar o por qué no le va a obedecer. Así no funciona. Así no funciona. Ahora, quiero que entiendas algo. En esta parábola, Jesús no se está comparando con un amor rudo y tosco. Él es un buen Señor. De hecho, en otras parábolas, Jesús ha dicho que Él está dispuesto incluso a servirnos. No llegará a su amo y le servirá
al siervo prudente. Eso ya lo había dicho en otra parábola. Él no se está comparando con este siervo tosco. Él es un buen señor, pero sí nos está comparando con nosotros, a nosotros, con siervos. Eso sí, por más tosco que se oiga, sí nos está comparando a nosotros como siervos. Así que, hermanos, nuestra obediencia es un deber. Es un deber. Yo voy a perdonar porque le debo eso a mi Señor. Debo perdonar a los demás. Él me ha perdonado, yo voy a perdonar. Y sí, otra vez, cuando perdones, vas a hallar todos los beneficios que dicen los libros ahí de Sanborns y los que dicen los psicólogos. Sí va a suceder eso, sí sucede eso. Como les digo, aún los no cristianos reconocen que hay beneficios en sacar toda esa amargura que traes allá adentro. Sí va a suceder eso. ¿Sabes por qué? Porque Él es un buen Señor. Sí va a suceder eso. Pero a fin de cuentas, hermanos, el deber del siervo es obedecer y listo. Obedecer y listo. Él nunca va a quedar en deuda con nosotros. Nunca podríamos exigirle, ya perdoné, ahora tú tienes que hacer esto, Dios. Ahora me tiene que pasar algo bueno porque ya te obedecí. ¿Cuándo el siervo va a poder hacer eso? Hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar. ¿Qué pienso de Jesús? ¿Jesús es un Señor? Porque otra vez les digo, simplemente se predica como un Salvador, y lo es. Pero ¿dónde está su señorío? Jesús es un Señor. Ahora, no solamente debes llegar a la conclusión de que es un Señor. ¿Es tu Señor? Esa es la pregunta, ¿no? Y sí, está bien. Miren, alguna vez un chico me dijo, es que a mí no me gusta que a esto, ¿no? Como que de repente Dios, yo empiezo a caminar con Dios y te empiezan a pasar cosas malas. O Dios te pide cosas que pues, no quieres hacer. Así de plano me lo dijo. Le digo, pues no eres el primero en darse cuenta de eso. Ya en los tiempos de Jesús había mucha gente que se daba cuenta de eso y decidía no seguirlo. Pues no lo sigas. Así le dije de tosco. Pero como que no se atreve tanto a no dejar a Jesús. Entonces decía, bueno, sí, pero bueno, es que no es así, no es a medias. O es Jesús mi Señor o no es mi Señor, punto. No es medio mi Señor, ¿no? Como que medio le obedezco en algunas cosas. Si te parece muy tosco, pues no es tu Señor, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Así que la pregunta es esa. No solamente que si estás consciente que Jesús es un Señor, sino que Jesús es tu Señor, ¿no? Es una palabra importante en los evangelios. No hay otra manera de relacionarnos con Jesús. Tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor. De hecho, eso dice Romanos. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 10. Este famoso pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Es un pasaje muy famoso para hablar de cuál es la confesión cristiana, cuál es aquella creencia cristiana que nos hace ser cristianos, cuál es el credo más básico. Romanos 10, 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjate, esta es la palabra de fe que predicamos. Está prácticamente diciendo el apóstol Pablo, este es el credo de los cristianos. ¿Qué creemos los cristianos? ¿Qué nos hace diferentes a los cristianos de cualquier otra religión, de cualquier otra ideología? Ahí te va, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y alguien dirá, voy a creer que es así de sencillo. Pues es que estamos hablando de una confesión desde el corazón. Estamos hablando que has confesado que Jesús es ahora tu Señor. Que no solamente es el Señor de la tierra, es el tuyo. Y cuando confiesas eso y lo dices del corazón, y hay un compromiso en tu corazón, en ese momento eres salvo. Y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿no?, con la confesión de Jesús como Señor, porque ¿cómo eso te va a hacer salvo? Bueno, si aquí dice que eso te hace salvo, pues eso te hace salvo. El punto es que ahora tu vida va a cambiar enteramente, porque Jesús ya no pasa a ser una figura religiosa más, pasa a ser tu Señor. Ese es el primer credo de los cristianos.
que después el cristianismo se extendió tanto en credos, hasta que de repente quedan credos bien largos que te aprendiste en tu primera comunión. Bueno, el credo más básico es: Jesús es el Señor. Ese es el credo más básico. Por eso mataban a los cristianos, por decir Jesús es el Señor. Él manda por encima de Trump, por encima de Nerón, por encima de quien sea. Y no solamente es el Señor de todos, es el Señor de mi vida. Ese es el credo cristiano. Y pues decían los cristianos, pues eso creemos los cristianos. Si alguien no cree eso, pues no es cristiano, ¿no? Eso es lo que creemos los cristianos, que Jesús es el Señor. Entonces, alguien que le ha entregado su vida al Señor, pues leerá Lucas 17 y dirá, pues sí, esa es mi vida. Cuando mi Señor pide algo, pues yo lo hago. Pero si alguien dice, no, ese Señor, no, yo también quiero hacer de mi vida lo que a mí me place, bueno, pues Jesús no es el Señor. Terminamos con Lucas 17, versículo 11. Si alguien me ayuda con un instrumento, por favor. Es la última historia del día de hoy en Lucas 17, del verso 11 al 19. Es una historia muy breve, la vamos a abordar de manera muy completa. También vamos a leer estos primeros pasajes de este último pasaje. Dice el verso 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, ¿qué dice ahí? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 11 te está recordando este camino que Jesús está haciendo desde Galilea hasta Jerusalén. Nos está recordando dónde estamos con Jesús en este momento. Hemos encontrado que Jesús ha tenido varias conversaciones con muchas personas, como lo acabamos de enseñar el día de hoy. Pero estas conversaciones son en el camino en el que Jesús va hacia Jerusalén, hacia su muerte, hacia la cruz. Y Lucas narra este momento en este caminar cuando 10 leprosos salen al encuentro de Jesús y sus discípulos. Y yo creo que los discípulos se espantaron. ¿Por qué? Porque es peligroso que un hombre leproso se te acerque. Ahora 10. ¿Por qué es peligroso? Porque la lepra es una enfermedad contagiosa y una enfermedad de muerte. Si te da, te vas a tener que aislar y te vas a morir. Así que es peligroso, pero estos hombres lo saben. Escuchan que Jesús va pasando por ahí, se mantienen lejos y a la distancia hacen lo único que pueden hacer: pedirle misericordia al Señor. Vamos a aprender algunas cosas de esta historia con los siguientes versículos y terminamos. Dice el verso 14: cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban a donde estaban los sacerdotes, fueron limpiados en el camino. Entonces, uno de ellos, de los 10, uno de ellos, viendo que había sido limpiado, que había sido sanado, se regresó. Yo creo que los otros a lo mejor se fueron con los sacerdotes, otros se fueron a ver a sus familiares que ya tenían mucho que no veían, no sé, porque tenían que estar aislados. Pero solo a uno le cayó el 20. Solo a uno le cayó el 20 de volver a Jesús. Y volvió glorificando a Dios a gran voz. Y mira lo que hizo delante de Jesús, verso 16: se postró rostro en tierra a sus pies. Lo empezó a adorar, dándole ¿qué? Gracias, gracias, gracias. Y esta es la nota de Lucas. Que le regresó a dar gracias era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: oye, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Por qué nada más uno regresó, no? ¿Por qué nada más a uno se le ocurrió regresar a adorar y entregar su vida? ¿Los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Este es un pasaje muy, muy profundo, hermanos, porque se van a dar cuenta que, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús sana de diversas maneras. No hay, aunque a veces hay algunas ocasiones
que sana de la misma manera, generalmente está sanando de diferentes maneras. Aquí, ¿cómo lo hace? Aquí es una obra genial, porque le está diciendo a los 10 leprosos: vayan a los sacerdotes y mientras van yo los voy a sanar, ¿no? Bueno, cuando ellos van hacia los sacerdotes son limpiados. Pero ¿por qué tenían que ir a los sacerdotes? Porque cuando una persona llegase a ser limpia de la lepra, era muy raro porque era una enfermedad que no se curaba. Si acaso te llegas a curar de lepra, dice la ley que tienes que ir con los sacerdotes. ¿Para qué? Para que te chequen, ¿no? O al doctor y diga: pues creo que sí, ya no tienes lepra. Y aparte, ofrezcas ofrenda. Pues Jesús los está enviando hacia los sacerdotes como si ya estuvieran limpios, pero ellos van siendo sanados por el camino. Bueno, ¿qué pasa después? Que de estos 10, solo uno tuvo gratitud, ¿verdad? Solo uno. Hermanos, ¿qué significa gracia? Con esto termino. Gracia significa que a pesar de que Dios no me debe nada, a pesar de que no he puesto a Dios en deuda con nada que he hecho, Él me va a dar para suplir mi necesidad. Él no me debe nada. Él no tiene, si Él no me suple la necesidad, no pasa nada, sigue siendo justo. Soy un siervo, pero la gracia dice que Él me va a sentar a la mesa y me va a servir, porque Él es un buen Señor. La gracia dice que yo soy un pecador, pero con todo y eso Él me recibe y me perdona. La gracia dice que soy un leproso, pero que Él va a tener misericordia de mí y me va a limpiar. La gracia dice que no soy perfecto, pero cuando clame en una situación difícil, Él me va a escuchar. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Dios da gracia sin que lo merezcamos y sin esperar nada a cambio. Pero hermanos, aquí la pregunta que nos deja este relato es: ¿quién va a caer en cuenta? ¿Quién va a entender la gracia que ha recibido? ¿A quién le va a caer el 20 de que lo que recibió de Dios no era su compromiso y no era que me estaba pagando algo que me debía? Era gracia. ¿Quién va a entender la gracia? Esa es la pregunta de este relato. ¿Quién entiende la gracia? Muchos ya no vuelven. Hermanos, muchos ya no vuelven. Muchos oraron, le pidieron algo a Dios, Dios se los dio y ya no vuelven. Muchos recibieron la gracia de ser sacados de una situación y ya no vuelven. Muchos llegaron a orar: Señor, si me sacas de aquí te voy a servir toda mi vida, y ya no vuelven. Se olvidaron de que era gracia. Pero hermanos, el que entendió la gracia en esta historia fue ese samaritano que regresa, se inclina a adorar y empieza a dar su vida en gratitud. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: tu fe no solamente te ha sanado, tu fe te ha salvado. Has entendido la gracia, has respondido de la manera correcta. No todos entienden igual. Dios da gracia para todos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero ¿quién va a responder? ¿Quién va a responder? ¿Cuál es la conclusión de este mensaje, hermanos? Aprendimos algunas cosas. Déjame mencionarte 3 y terminamos. Debemos de tener cuidado de poner tropiezo en la vida de una persona que está caminando con Dios. Tenemos que tener cuidado de no desviarle, ¿verdad? De no confundirle. Por eso decía Santiago: no se hagan muchos maestros de vosotros, porque recibirán mayor condenación. Los maestros deben tener cuidado en lo que están hablando, porque su juicio va a ser muy detallado. Mira, con esta palabra confundiste a aquel. No se hagan maestros muchos de vosotros, dice Santiago. En ese sentido hay un temblor, ¿no?, en las personas que hablamos desde el púlpito. Pues debemos tener cuidado de no poner tropiezo con un consejo, con una amenaza, con un menosprecio hacia la vida de una persona que está caminando con Dios. Eso es número 1. Número 2, ¿qué más aprendimos? Debemos de perdonar, hermanos. Debemos de perdonar. Debemos de confiar en nuestro Señor y decir: ok, me duele, híjole, tiene 30 años que no lo hago, pero quiero hacerlo.
quiero hacerlo, quiero ser libre de todo esto porque tú me estás llamando a hacerlo. Y aparte es mi deber, eres mi Señor. Y con esta última historia de los leprosos, ¿cómo voy a responder a la gracia de Dios? ¿Cómo voy a responder a lo que Él ya me ha dado? Él es un Señor, pero es un Señor bueno. ¿Cómo voy a responder? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que acomode estas cosas en nuestro corazón. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos responder en amor a tu gracia, pero también queremos responder obediencia a tu señorío. Señor, eres un Señor bueno, al cual nos debemos por completo. Tú no nos debes nada, nosotros te debemos todo. Señor, déjanos ser libres de querer seguir viviendo para nosotros. Déjanos ser libres de exigirte que hagas algo con nosotros. Y déjanos, Señor, déjanos dejarte ser libre para que actúes en nuestras vidas. Ya no queremos manipularte, ya no queremos darte forma para que hagas las cosas que nos mentalizamos a que sucedan. Queremos dejarte actuar en nuestra vida. Queremos reconocer que eres bueno y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que cuando nos llamas a perdonar, lo estás pidiendo porque nos amas. Porque la fuente de tus mandamientos es el amor. Nos pides vivir en tus mandamientos por amor. Dice tu palabra en el Salmo 71. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dado mandamiento para salvarme. Así que queremos experimentar de tu amor, de tu salvación. Señor, si nos está costando trabajo obedecerte en algún área, déjanos recordar que eres un Señor bueno, que nos ves a los ojos y nos pides toda nuestra confianza. Queremos obedecer. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.